Entonces, hermanos, una vez más, por favor, abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 3. Ahora nos corresponde leer el capítulo 8 hasta el capítulo 13. Bien, hermanos, le damos gracias al Señor. Agradecemos al Señor por la bendición de poder congregarnos, por la bendición de poder abrir juntos su palabra. Entonces, creo yo, hermanos, que lo hemos encontrado, ¿sí? Me confirman, hermanos, si ya tienen sus Biblias abiertas en Génesis 3. Muy bien, amén. Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis 3, del 8 al 13. Daré la lectura, hermanos. Estemos atentos. Dice el Señor de la siguiente manera: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Hasta aquí, hermanos, la lectura de la palabra del Señor. Hermanos míos, Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2 nos narra la historia del mundo perfecto. En Génesis 1, en Génesis capítulo 2, encontramos que Dios ha creado al hombre, hermanos, a su imagen y a su semejanza. Y también nos enteramos de que Dios ha llenado al hombre, es decir, a Adán y a Eva, de muchas bendiciones. Adán y Eva, hermanos, vivían en un paraíso. Ellos vivían en la abundancia. Ellos no conocían necesidad, no había escasez. Hermanos, ellos vivían en una relación armoniosa y de amor perfecta. Ustedes recordarán, hermanos, que cuando Adán conoció a Eva, su esposa, después de despertar de ese sueño al cual Dios le indujo para sacarle, hermanos, un pedazo de su cuerpo y hacer a Eva, ¿cuál fue la reacción de Adán al ver a su esposa, a Eva, por primera vez, hermanos? Fue una reacción de regocijo, de gozo. Y Adán dijo: esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Será llamada mujer porque del varón fue tomada. Sí, entonces había una relación de amor, hermanos, una relación perfecta. Ahí no había temor, allí no había dudas, ahí no había sospechas, no había, hermanos, la carga de culpa. Era una relación perfecta. Entonces podemos decir, hermanos, si alguna vez en la historia de los seres humanos existieron personas que han vivido en un mundo perfecto, son Adán y Eva. Ellos vivieron, hermanos, en un mundo perfecto. Pero cuando llegamos a Génesis capítulo 3, de pronto, hermanos, esa perfección se convierte, hermanos, en imperfección. De pronto las cosas cambiaron. De pronto, hermanos, hubo un cambio, un giro de 180 grados. Y las cosas ya no son como debería de haber sido desde un inicio. Ahora el hombre, hermanos, se ha apartado de Dios. Ahora el hombre está en guerra contra Dios. Ahora el hombre, hermanos, también ha entrado en conflicto contra su prójimo. Entonces, hermanos, Génesis capítulo 3 nos muestra el origen de por qué el ser humano es como es, de por qué somos como somos, de por qué nos comportamos como nos comportamos, de por qué tenemos la actitud que tenemos, de por qué tenemos las costumbres que tenemos, de por qué, hermanos, en el mundo hay dolor, de por qué en el mundo hay angustia, de por qué en el mundo hay frustraciones, de por qué en el mundo hay maldad, de por qué en el mundo, hermanos, hay desastres naturales, de por qué en el mundo, hermanos, hay crímenes, de por qué en el mundo, hermanos, reina la muerte. Al final de todos los sufrimientos, al final de todo, hermanos, ¿qué nos espera a todos los seres humanos?
la muerte. Entonces, hermanos, Génesis 3 nos explica por qué todas estas cosas son parte de nuestra vida. Y voy a hacer un pequeño resumen, hermanos, para poder continuar en el versículo 8 hasta el versículo 13. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que había sucedido en Génesis capítulo 3, en los primeros 7 versículos. Primero que nada, hermanos, importante y necesario recordar que cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a Adán, Dios lo hizo a su imagen y a su semejanza. Es decir, hermanos, antes de caer en la desobediencia y el pecado, Adán, hermanos, la misión, la función de Adán, el objetivo de Adán en esta tierra era reflejar la gloria de Dios. Para eso fue creado Adán, para manifestar a la creación la gloria de Dios, la majestad de Dios, para que Adán con su vida, con su testimonio, refleje al mundo entero que hay un Dios justo, que hay un Dios bueno, que hay un Dios santo, santo, santo. Adán fue puesto en la tierra, hermanos, para representar a Dios. Adán fue puesto en la tierra, hermanos, para administrar la maravillosa creación que Dios había hecho. Adán fue puesto en la creación de Dios, hermanos, para ser el pastor de toda la creación, para ser la cabeza de toda la creación, para que en el nombre del Señor, hermanos, gobierne la creación, para que en el nombre del Señor Adán lleve la palabra de Dios. Eso lo vemos en Génesis capítulo, por ejemplo, capítulo 1, versículo 26. Voy a leer, hermanos, dice: entonces dijo Dios, Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Y esta palabra señoree quiere decir que domine, que administre, que dirija, que gobierne. Miren, para eso Dios había hecho al hombre. Dice: y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal. Esto es sorprendente, subrayen si es posible. Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios dice: yo he puesto a Adán, yo he puesto al ser humano a mi imagen y semejanza, para que administre toda mi creación, para que juzgue, para que domine, para que gobierne todo lo que existe, a todos los animales, a todas las criaturas, incluyendo a las criaturas que se arrastran sobre la tierra. ¿Cuál será esa criatura, hermanos, que se arrastra sobre la tierra y que después Satanás utilizó para tentar a Eva? ¿Cuál fue ese animal, hermanos? Obviamente la serpiente. Y aquí Dios está diciendo a Adán: tú vas a gobernar a la serpiente también. Tú vas a estar por encima, vas a administrar toda la creación. Y esto básicamente es lo que Adán estaba haciendo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 19. Génesis 2, 19 y 20 dice así: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Aquí Adán ya está trabajando. Aquí Adán está ya colocando nombre a los animales. Ese fue su trabajo. Ya está administrando a los animales Adán. En el versículo 20 dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, hermanos, lo primero que hay que recordar es que Adán, hermanos, fue creado por Dios a su propia imagen, hermanos, a la propia semejanza de nuestro Señor. Y Adán tenía autoridad, dominio para gobernar a la creación. Pero ¿qué fue lo que hizo, hermanos, Adán? Lejos de gobernar a la creación, hermanos, Adán permitió que una criatura, que es una serpiente, se ponga por encima de él y hable con su esposa. Y hable a su esposa, a Eva. Por eso en Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta,
más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Miren, hermanos, Adán tenía la tarea de gobernar, pero ¿qué está haciendo aquí? ¿Está asumiendo su tarea, su responsabilidad? ¿Qué está haciendo Satanás acá, hermanos? Todo el orden que Dios había creado, ahora Satanás invierte el orden de Dios. Ahora Satanás eleva como si fuera cabeza y autoridad a una serpiente. Es este animal, hermanos, el que toma la iniciativa. Es este animal el que empieza a dirigir las cosas. Todos sabemos, hermanos, que esa serpiente no es nada más ni nada menos que Satanás mismo. Satanás estaba utilizando este animal. Eso no es raro, hermanos. Ustedes se acordarán de la historia cuando nuestro Señor llegó a la región de los Gadarenos. ¿Se acuerdan, hermanos, esa historia? Cómo los demonios estaban dentro del cuerpo de un hombre. Y el Señor Jesús le dio permiso a estos demonios, a legión se llamaba, ¿verdad? Para que salgan del cuerpo del hombre. ¿Y a dónde fueron a parar estos demonios? A los cerdos. Y los cerdos fueron al mar. Entonces, hermanos, no es raro que Satanás pueda utilizar un animal. Y aquí Satanás utilizó a esa serpiente como instrumento para tentar a Eva. Satanás puso, hermanos, la semilla de la duda en el corazón de Eva. Hay algo que quiero también aquí recordar, hermanos, que la primera forma, hermanos, en que Satanás ataca, hermanos, y nos quiere apartar de Dios y trae la tentación, es a través de cuestionar la palabra de Dios, desafiar la palabra de Dios. Eso es lo que Satanás está haciendo en Génesis capítulo 3. Está desafiando a la palabra de Dios, está cuestionando la palabra de Dios. En el versículo 1, la segunda parte dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, con que Dios os ha dicho. En otras traducciones, como la NBI dice: ¿de verdad Dios les ha dicho que no coman de todos los árboles? En otras traducciones dice: ¿es cierto que Dios les ha dicho que no coman de los frutos de los demás árboles? Esta palabrita con que se traduce como en verdad, de verdad, es una palabra, hermanos, es una conjunción en el idioma hebreo. Y esta conjunción, hermanos, unido con esta frase, Dios les ha dicho, lo que está transmitiendo, hermanos, es una palabra irónica. Aquí Satanás está hablando con ironía. Satanás está ironizando las cosas que Dios dijo. En otras palabras, hermanos, para ser más claros, Satanás aquí se está burlando de lo que Dios ha dicho. Satanás no niega lo que Dios ha dicho, no niega la palabra de Dios. Satanás se está burlando de la palabra de Dios. Satanás está diciendo a Eva: ¿te parece razonable que Dios te prohíba? ¿En realidad tú crees eso? Ponte a pensar, Eva, ¿por qué Dios, si fuera tan bueno, te estaría poniendo barreras, límites? ¿Por qué Dios no quiere tu plenitud? ¿Por qué Dios no te permite hacer algunas cosas? Ahí, hermanos, radica la tentación. Quiero leer algo que estos días había encontrado, hermanos, de lo que Timothy Keller, un pastor presbiteriano de Nueva York, Timothy Keller dijo algo que me llamó mucho la atención, que quiero leer para ustedes. Timothy Keller estaba hablando sobre cómo así el cristiano pierde la fe en Dios, para explicar cómo así Adán y Eva perdieron su comunión con Dios. ¿Por qué el cristiano a veces pierde su fe en Dios? Y dice lo siguiente, voy a citar lo que Timothy Keller dijo. Dice así: no quiero que nadie piense que estoy diciendo que así es como la gente pierde la fe en la universidad. Escuchen esto para los universitarios. Muy a menudo la gente pierde la fe a través de debates, a través de discusiones, porque cuestionan a Dios. Pero no es lo habitual. Normalmente los jóvenes pierden la fe a través de las burlas. Todo el mundo se burla, todo el mundo es sarcástico, todo el mundo dice: ¿de verdad crees eso? ¿O es cierto esto? Uno simplemente quiere encerrarse en sí mismo, quiere seguir la corriente,
muy a menudo se pierde a Dios, no a través de debates o discusiones, sino a través del ambiente, de la atmósfera. A lo largo de los años, debo decir que por cada argumento que he recibido contra la fe cristiana, recibo 99 burlas. Y termino ahí, hermanos, lo que Timothy Keller decía. Me llamó mucho la atención y pienso que es verdad, hermanos. Satanás lo que está haciendo aquí es burlarse de Dios. Se está burlando de la palabra de Dios. Está diciendo a Eva, ¿de verdad? Piensa un poco, Eva. ¿Por qué Dios, si Dios fuera tan bueno, si Dios fuera tan bondadoso, como dice ser, por qué entonces te pone una barrera? ¿Por qué te prohíbe tocar de ese árbol? Lo mismo sucede con nosotros, hermanos. Nos identificamos uno con Eva en ese sentido. Tú como cristiano, aún ya conociendo al Señor, también somos tentados, y tú puedes decir. O por ejemplo, jóvenes que están en la universidad. Los estudiantes en la universidad, la mayoría creen en Dios. Los docentes universitarios creen en Dios, hermanos. Nuestra sociedad mayoritariamente cree en Dios. No, no creen en Dios, pero se burlan de Dios, hermanos. Se van a burlar delante de ti, se van a burlar en tu trabajo, se van a burlar. Claro, como a Dios no ven, ¿de quién se burlan ellos? Se burlan de ti. Van a soltar todo tipo de insultos en tu contra. Se van a burlar de que eres cristiano, de que vas a la iglesia. Tal vez tú en este momento ya estás pasando por ese tipo de situaciones, en tu centro de estudio, en tu trabajo. Por el hecho de que tú eres creyente, te atacan y se burlan de ti. ¿No? Entonces, somos tentados para desconfiar de la bondad del Señor. Porque en el fondo, hermanos, lo que Satanás está haciendo aquí es cuestionar la bondad de Dios. Lo que en el fondo Satanás está haciendo aquí, hermanos, es que nosotros dudemos del amor de Dios, dudemos de la compasión, de la misericordia de Dios. Y eso fue lo que pasó con Eva, y eso fue lo que pasó con Adán. Ellos empezaron a escuchar la burla de Satanás, las mofas de Satanás, la ironía con la que Satanás hablaba, hermanos, y ellos dudaron de Dios. Y Satanás les dijo, el día que ustedes coman de ese fruto no van a morir. Satanás les mintió. Satanás miente, Satanás tergiversa la palabra de Dios. Satanás dijo, Dios sabe que sus ojos serán abiertos. En el versículo 5 voy a leer. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sabiendo el bien y el mal. Hermanos, Adán y Eva conocían el bien. Ellos disfrutaban el bien. Ellos no conocían el pecado, hermanos. Ellos no tenían carga de culpa, porque nunca habían desobedecido a Dios. Ellos conocían el bien. Pero el mal, había la posibilidad de que Adán y Eva conocieran el mal también, hermanos. Entonces, cuando Dios dijo a Adán y a Eva, de ese fruto no comerán, cuando Dios les restringe, hermanos, ya se genera la posibilidad de que sí, Adán y Eva podrían haber pecado. Ya había esa posibilidad. Entonces Dios estaba preparando a Adán y a Eva. Ellos conocían en la teoría y en la práctica, conocían el bien, porque practicaban el bien. Pero el mal, ellos, hermanos, empezaban a conocer en teoría, no en práctica. Pero ¿qué quería Satanás? Satanás quería que Adán y Eva conocieran el mal en teoría o en práctica. En práctica. Y eso fue lo que sucedió, hermanos. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, ellos conocieron el mal en práctica. ¿Y el bien? ¿Qué pasó con el bien, hermanos? El bien que es glorificar a Dios, el bien que es gozarse de Dios, el bien que es obedecer a Dios. ¿Qué pasó con su conocimiento del bien? Con su teoría y práctica del bien. ¿Qué pasó, hermanos? Lo perdieron, hermanos. Ahora el hombre, nosotros los seres humanos, en teoría conocemos el bien, porque tenemos conciencia. En teoría sabemos cómo deben ser las cosas. Cuando vemos injusticia, cuando vemos maldad, hasta los ateos se indignan cuando hay cosas malas. Hasta los agnósticos se indignan cuando hay delincuencia. ¿Por qué, hermanos? Porque en teoría conocen el bien, pero en la práctica la humanidad conoce el bien, hermanos. En la práctica el hombre conocerá el bien, en la práctica el hombre hará lo que es correcto como Dios pide. No, hermanos. En la práctica, ¿qué conocemos? El mal. En la práctica, hermanos, la humanidad entera practicamos el mal, practicamos la mentira, practicamos, hermanos, la desobediencia, practicamos la semilla del mal, hermanos,
está en nuestros corazones. Entonces, eso como resumen, hermanos, a lo que había sucedido con Adán y con Eva, de cómo Satanás se burló de la palabra de Dios, desafió la palabra de Dios, cuestionó la bondad de Dios, mintió sobre la palabra del Señor. ¿Y qué pasó con Adán y Eva, hermanos? Desobedecieron al Señor. Desobedecieron al Señor. Ahora esto trae consecuencias y esta mañana vamos a ver cuáles fueron las consecuencias del pecado. ¿Qué consecuencias trae? Y en sus boletines ustedes encontrarán que hay 3 consecuencias que he puesto ahí, hermanos. En primer lugar, la primera consecuencia del pecado, hermanos, es la separación. Esa es la primera consecuencia. El pecado nos aparta de Dios. El pecado nos separa de Dios. Y el pecado, hermanos, produce una grieta en las relaciones interpersonales también. Lo vamos a ver en este pasaje. Dice, Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué pasó, hermanos, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y conocieron el pecado? Por primera vez, hermanos, ellos empezaron a sentir vergüenza. Ellos empezaron a sentirse vulnerables. Ellos empezaron a sentir el deseo de autoprotegerse. Ellos estaban siempre desnudos, hermanos míos. Y eso es símbolo, hermanos, de que entre ellos, entre esposo y esposa, no había nada que ocultar. Había total confianza. Había transparencia entre ellos. Recuerden que era una relación de esposo y esposa, perfecta relación. No había temor ahí, hermanos. No había culpa ahí. No había vergüenza ahí, hermanos. Había absoluta confianza y absoluta transparencia. Cosa que hoy en día, hermanos, en la humanidad existirá, hermanos, esa transparencia. Habrá esa confianza o esas cosas ya no están, hermanos, en la vida de las personas. ¿Cómo está, por ejemplo, nuestra vida de matrimonio de nosotros los cristianos? Tú como esposa o como esposo, ¿confías en tu esposo? ¿Hay la transparencia entre ustedes como cónyuges? ¿O por ahí todavía hay cosas que le ocultas a tu esposa y no le dices? ¿O cosas que ocultas a tu esposo y no le muestras? ¿Por qué? Porque tienes temor a que te critique, porque tienes temor a que te juzgue, porque no hay confianza. Si alguien en el mundo en que después de Dios, obviamente tú deberías de confiar, ¿sabes en quién es? Es en tu cónyuge. En tu cónyuge tú deberías de confiar. Pero ¿qué hace aquí Adán y Eva? ¿Confiaron entre ellos? Si ellos empezaron a desconfiar de Dios, ellos empezaron a desconfiar de la bondad de Dios, muy fácil ellos empezaron a desconfiar el uno del otro. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Siempre han estado desnudos, hermanos. Ojo, por cierto, siempre han estado desnudos. Como señal de su absoluta confianza entre ellos. Pero ahora dicen, no, qué vergüenza. Y se empiezan a tapar. Ya no hay transparencia entre ellos, ya no hay confianza entre ellos. Dice, cosieron hojas de higuera, porque eran hojas grandes. Y esto, hermanos, cuando Moisés escribe esto, hermanos, yo pienso tal vez Moisés al momento de poner esto diría, qué chistoso, qué gracioso. Porque hojas de higuera, imagínense al hombre y a la mujer tapándose las partes íntimas con hojas de higuera. Eso puede cubrir, hermanos, momentáneamente puede tal vez ayudar a salir del problema, a salir del paso. Pero las hojas se secan y después van a tener que caerse. ¿Cómo estarían, hermanos? Lo que significa, hermanos, es que los esfuerzos, los intentos de autoprotegernos, de resolver nuestro problema, hermanos, son infructuosos. Delante de Dios, los intentos que podemos hacer para arreglar nuestro problema sin Dios no sirven de nada, hermanos. Son como hojitas de higuera que tratamos de poner ahí para cubrirnos. Entonces, hermanos, el pecado ha causado división. El pecado, hermanos, ha traído problemas en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional. Ya estamos ahí tratando de ponernos una careta, tratamos de ponernos una imagen que tal vez no somos, porque tenemos miedo a que los demás nos vean en menos, porque tenemos miedo a qué dirán los demás. ¿Eso de dónde lo hemos sacado? De Adán y Eva, hermanos. De Adán y Eva.
en lo profundo de nuestro corazón hay un deseo, una imagen de autoprotegernos, nuestra propia imagen. Tratamos de que la gente nos vea y tenga un mejor concepto de nosotros. Ahora, hermanos, como testimonio cristiano debemos esforzarnos, hermanos, pero no que la gente vea nuestro testimonio. Básicamente pienso que deberíamos ser como Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Juan el Bautista dijo en una ocasión: es necesario que él crezca y que yo me engüe. En otras palabras, como cristianos, nuestro objetivo debe ser, hermanos, que en nuestra vida se refleje nuestra vida o se refleje Cristo, hermanos. Cristo. Así como tenemos una preocupación por nuestra apariencia física, debe haber una preocupación auténtica por nuestra apariencia espiritual, hermanos, por nuestra devoción al Señor. Entonces, no hay transparencia aquí, no hay confianza entre Adán y Eva. ¿Cómo es nuestro matrimonio hoy en día, hermanos? Por poner un ejemplo nada más, ¿tu esposa conoce la clave de tu celular? ¿Tu esposo conoce la clave de tu celular? Debería de conocer, ¿o no, hermanos? O tú eres de aquellos que dicen: no, pastor, no. Las cosas, privacidad, pastor, privacidad. Marlene, mi esposa, ¿no? Ella no puede conocer mi celular, mi privacidad. Hermanos, cuando estamos casados ya no hay esa cosa de privacidad. Tiene que haber absoluta confianza, ¿no? Entonces, el pecado, hermanos, divide. Y lo que ha hecho aquí con Adán y con Eva los ha dividido, hermanos. Los ha dividido. Ellos se cubren con hojas de higuera y aparentemente resolvieron el problema. Ya está solucionado el problema. Adán y Eva bien tapaditos ahí. Ya no hay problema. Pero ¿qué pasa, hermanos? Esa solución es aparente solución hasta que Dios aparece. Porque cuando Dios aparece, hermanos, los esfuerzos humanos, nuestro intento, nuestro criterio no nos ayuda para nada. Cuando Dios aparece, Dios lo ve todo, hermanos. En el versículo 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Miren, hermanos, Dios apareció. El Señor apareció, hermanos. Noten, hermanos, que aquí cuando aparece Dios, Dios no aparece con un látigo, Dios no aparece ahí de frente para castigar a Adán y a Eva. Dios aparece como realmente Él es, un Padre misericordioso. Aparece Dios, hermanos, para encarar a Adán y a Eva. Aparece Dios ahí delante de Adán y Eva con la finalidad de llevarles a que estos dos se arrepientan. Dios quiere darles la oportunidad de que acepten sus culpas, de que doblen sus rodillas y de que se arrepientan. Dios va a encararles a ellos. Pero ¿qué hacen Adán y Eva, hermanos? Más adelante, cuando Dios le pregunta a Adán, Adán responde: tuve miedo, me escondí porque estaba desnudo. Eso fue lo que Adán respondió. Estaba desnudo, tuve miedo, por eso me escondí. Pero un momento, no que Adán ya estaba ya cubierto con hojas de higuera. Sí, pero eso no cubre, hermanos, nuestra vergüenza delante de Dios. Hermanos, el hombre hace todo lo posible para tratar de negar a Dios. El hombre, con su tecnología, con su ciencia, el hombre hace mil maravillas para tratar de vivir una vida mejor, una vida independiente de Dios. Pero al final cuando la vida se acaba, hermanos, el hombre solamente tiene insatisfacción, el hombre solamente tiene dolor. Un ejemplo de eso, una ilustración de eso, hermanos, la semana pasada estuvo una cantante muy famosa aquí en Lima. ¿Quién es esa cantante que estuvo, hermanos? Shakira, ¿no? Ahora, Shakira, hermanos, es una cantante muy famosa, una mujer millonaria, una mujer que tiene muchos seguidores. Diríamos una mujer a quien no le falta nada. Pero en su concierto Shakira lloró, hermanos. ¿Y por qué lloraría esta mujer? Si tiene dinero, si tiene juventud, si tiene seguidores, ¿por qué estaría llorando esta mujer? ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque en su corazón hay vacío, hay frustración. Con toda su belleza física, su esposo le abandonó, se fue con otra mujer y está sufriendo.
Lo triste de esta mujer, hermanos, es que después sacó sus 10 mandamientos de la loba, ¿no? Ahí está en el TikTok, se ven los 10 mandamientos de la loba, como para darle la contra a Dios. Como diciendo, si Dios tiene sus mandamientos, yo, la loba, voy a tener mis 10 mandamientos. Entonces, hermanos, el hombre trata de cubrir su desnudez, trata de arreglar su problema, pero delante de Dios, hermanos, Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Dice la Biblia entonces en el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Aquí, hermanos, es cuando Dios empieza el plan de la salvación. Con esta pregunta, ¿dónde estás tú? Dios está empezando la historia de la redención. Esta es la primera pregunta que hace Dios al hombre por primera vez cuando el hombre pecó. Adán fue el primer pecador y la primera pregunta que Dios le dijo es, ¿dónde estás tú? Y esa pregunta Dios nos hace a todos los seres humanos, ¿dónde estás tú? No es que Dios no sepa dónde estamos, Dios sabe, Él sabe todo de nosotros, hermanos. Pero Dios quiere que nosotros, así como quiso que Adán reconociera su estado, su condición, era la oportunidad para que Adán, hermanos, se arrepiente. Pero Adán se separó de Dios, se apartó de Dios con Eva, su esposa. Por eso, hermanos, la primera enseñanza que vemos en este pasaje es que el pecado produce separación. No es que Dios se ha alejado, es que el hombre se ha alejado de Dios. Y la historia de la Biblia, hermanos, es Dios buscando al hombre. Aquí vemos en esta historia, es Dios quien está buscando a Adán y a Eva. Adán y Eva no están buscando a Dios, no quieren buscar a Dios, no quieren saber nada de Dios, se esconden de Dios. Así vive la humanidad hoy en día. El hombre hoy en día no quiere nada con Dios, no quiere a Dios. El hombre es un fugitivo de Dios, el hombre sigue escapando de Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios viene a buscar al que se ha perdido. Dios viene a buscar a la oveja extraviada. Esa es la historia de la Biblia, hermanos. La historia de la Biblia es la historia del hombre que huye de Dios. La historia de la Biblia es la historia de Dios que viene a buscar. Es la historia de Jesús que viene a buscar a la oveja perdida, a la oveja desobediente. No es el hombre que busca a Dios, hermanos. No es el hombre el que busca al Señor. Es al revés. Es Dios quien busca al hombre. Porque el hombre se ha perdido. Dios no se ha perdido, hermanos. El hombre se ha perdido. El hombre por su pecado se ha separado de Dios. Y no solo eso, hermanos. Dice en el versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El hombre se esconde de Dios. Versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Versículo 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Quiero retroceder al versículo 10, hermanos, porque aquí hay algo que quiero resaltar. El verso 10 dice, cuando Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Qué responde Adán? Verso 10. Y él respondió, oímos tu voz en el huerto, tuvimos miedo porque estábamos desnudos y nos escondimos. Amén. ¿Esa fue la respuesta? ¿No? ¿Cómo respondió Adán? Adán respondió, tuve miedo, dice aquí, ¿no? En otras palabras, Adán, hermanos, ignora a su esposa. Adán, él solito se está defendiendo. Y después le echa la culpa a Eva. Aquí vemos, hermanos, el origen del individualismo. Aquí vemos el origen del narcisismo también. Aquí vemos el origen de la cobardía, hermanos. ¿Qué hace aquí Adán? ¿Dónde está eso de que ahora sí hueso de mis huesos, carne de mi carne? Se acabó eso, hermanos. Se acabó. Ahora, ¿qué hace Adán? Adán, como cualquier niño al que le descubre una desobediencia, ¿qué hace Adán? Yo. Adán piensa en sí mismo. Adán trata de defenderse a sí mismo. Adán literalmente multiplica por 0 a Eva. Después, cuando Dios le sigue preguntando, Adán le va a echarle toda la culpa a su esposa. Díganme, hermanos, si no es esa la actitud de la humanidad hoy en día.
¿Sí? Esa es la actitud. Por eso digo, el pecado nos separa de Dios y el pecado, hermanos, nos separa de nuestro prójimo. El pecado, hermanos, causa división en nuestra familia. El pecado causa eso, hermanos. En segundo lugar, hermanos, para ir ya terminando la prédica de esta mañana, la segunda consecuencia del pecado. ¿Qué otra cosa trae el pecado? El pecado, hermanos, nos lleva a justificarnos a nosotros mismos, echando la culpa a los demás. Esa es otra consecuencia del pecado. Y lo vemos claramente aquí. Cuando Dios, hermanos, en misericordia, Dios insiste y le pregunta a Adán para que Adán se arrepienta. ¿Qué hace Adán, hermanos? Adán reconoce su culpa. Adán reconoce que como líder, como cabeza, no asumió su responsabilidad. ¿Qué hace Adán, hermanos? Miren las palabras de Adán, hermanos. Escuchen. En el versículo 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Versículo 12. Y el hombre respondió. ¿Qué es lo primero que dice Adán? Señor, mira, yo no asumí mi responsabilidad. Eso dice Adán. ¿Qué dice Adán? La mujer. Eso es lo primero que dice Adán. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Y al último dice, como con voz bajita, y yo comí. Pero lo primero que dice, la mujer, o sea, le echa la culpa a él. Esa actitud, hermanos, es la actitud común y corriente del hombre. Esa es la actitud del ser humano, hermanos, que para defenderse, para justificarse, nunca va a aceptar sus errores, nunca va a aceptar su culpa y siempre va a echar la culpa a los demás. ¿Han escuchado, hermanos, la noticia de lo que sucedió el día viernes allá en Trujillo? Se cayó el techo, hermanos, del patio de comidas de Real Plaza. Ahora están buscando culpables. ¿Dónde? ¿Quién es el culpable de eso? El alcalde tal vez es el culpable por no haber fiscalizado. Defensa Civil tal vez es culpable por haber dado la licencia sin haber verificado bien. Tal vez el ingeniero que diseñó eso es el culpable. Tal vez el obrero que construyó eso es el culpable. ¿Quién es responsable de eso, hermanos? ¿A quién van a responsabilizar de eso? ¿Habrá alguien ahí que se levante y asuma su culpa y diga: yo soy, yo soy el responsable de esto? ¿Habrá alguien que pueda asumir? No, hermanos, eso no es innato en los humanos. Siempre vamos a lavarnos la mano como Pilato y vamos a echar la culpa a los demás. Y esa actitud, hermanos, va más allá. Porque nosotros como humanos, siempre, hermanos, vamos a tratar de defender nuestra propia imagen. Siempre vamos a tratar de elevarnos por encima de los demás. Los demás son culpables, yo no. Los demás hacen cosas malas. Yo, este pechito es buena gente. Como humanos tenemos la actitud, este sentimiento de: yo soy mejor que tú. Yo me incomodo si tú mejoras. Si tú me superas, yo voy a sentirme incómodo. Esa actitud, hermanos, se encuentra detrás de esta actitud de echar la culpa a los demás. Echa la culpa a los demás porque tú quieres ser mejor que otros, porque tú no quieres que el otro se beneficie. Hay un autor, tal vez algunos de los jóvenes conocen. Este autor se llama C.S. Lewis, C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, una película incluso hay. Este C.S. Lewis ha escrito un libro que es una novela. Sería muy bonito que los jóvenes podamos leer. Ese libro se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Así se llama ese libro. Es un cuento. Cartas del Diablo a su sobrino. Y en ese libro cuenta, es una colección de cartas. Es una novela, es un cuento, donde dice que el diablo maduro, el diablo experimentado, el diablo que se llama Scrutopo, creo que así se llama si no me equivoco, tiene un sobrino, un pequeño diablo que recién está empezando a aprender las astucias de cómo tentar a la gente. Y una de esas cartas
este diablo maduro, Escrutopo, le dice a su sobrino, a este diablo pequeño, le dice: mira, si tú quieres arruinar el mundo, si tú quieres destruir a todas las personas, sobrino, muy sencillo, solamente tienes que avivar el sentimiento de superioridad que la gente tiene. Todos se sienten superiores a los demás, todos tienen un aire de que son buenos y que son iguales o superiores a los demás. Solamente aviva ese sentimiento y con eso arruinarás a la gente. Y pienso, hermanos, que ese cuento tiene razón. Porque cuántas personas, hermanos, al final bajonean a otros, minimizan a otros. Como dice el dicho, cuando algo sale mal, la pita se rompe en la parte más débil. Eso sucederá seguramente, hermanos, en el problema que está allá en Trujillo. Al final, ¿a quién le echará la culpa? Tal vez al pobre obrero, hermanos. Tal vez el alcalde dirá: no, yo estoy en lo correcto. El jefe de obras, el ingeniero dirá: no, yo estoy en lo correcto. Al final, ¿quién es culpable? El pobre obrero. Él tiene la culpa porque no amarró bien los fierros. Él tiene la culpa. Entonces, hermanos, consecuencia del pecado es: nos justificamos, no importa, perjudicando a quien sea. Aquí Adán le echa la culpa a Eva. Y en el fondo, ¿a quién le echa la culpa a Adán? En el fondo le echa la culpa a Dios. Después de todo, hermanos, como humanos, ¿a quién culpamos de todo lo que pasa en el mundo? A Dios. ¿Por qué la gente que no cree en Dios siempre reclama y dice: si Dios existe? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta delincuencia? ¿Por qué hay tantos asesinatos? En otras palabras, Dios es el culpable, porque Dios no está cumpliendo su trabajo como Dios. Dios no es un buen Dios. Pero espérame que yo sea como Dios. Yo sí sería un buen Dios. Ese, hermanos, ha sido la actitud de Satanás. ¿Por qué creen que Satanás, hermanos, cayó del cielo? Porque Satanás dijo: yo quiero ser igual a Dios, pero yo puedo ser superior a Dios. El ego. Eso es, hermanos, lo que en el fondo hay cuando tú no aceptas tu culpa y le echas la culpa a otros. ¿Qué debería haber hecho Adán aquí, hermanos? Adán debería haber dicho: Señor, lo lamento, lo siento, yo soy culpable, Señor. Yo debía haber gobernado esa serpiente que está allí, pero yo obedecí la voz de la serpiente, obedecí lo que mi esposa me dijo. Perdóname, Señor. Yo acepto mi culpa, Señor. Por favor, perdóname. Debería haber dicho eso Adán, pero no dijo eso, hermanos. Y para terminar, hermanos, el pecado trae como consecuencia la falta de arrepentimiento. Adán y Eva no se arrepintieron en ese momento, hermanos míos. Ese es el pecado, hermanos. Es la incapacidad de arrepentirse. Es tener el corazón tan duro que haces todo lo posible, pones excusas, pretextos para quedar tú como víctima. Al final Adán dice: yo comí. Cuando Dios le habla a la mujer: ¿qué has hecho? Cuando le dice a la mujer, ¿qué dice la mujer? La serpiente me engañó y yo comí. O sea, en otras palabras, no me voy a arrepentir. No hay ganas de arrepentirme. Nosotros, hermanos, por la gracia de Dios, hemos llegado a arrepentirnos. Pero no hay nada más triste que una persona que no se arrepienta, hermanos, que no reconozca sus faltas y siempre busque echar la culpa a los demás. No hay nada más feo. Pero eso, ¿de dónde lo hemos obtenido? De Adán y Eva. De Adán y Eva. Nos ponemos en pie, hermanos. Vamos a orar al Señor para finalizar. Señor, te damos gracias por la oportunidad de haber leído tu palabra. Hemos visto que las consecuencias del pecado, Señor, son en primer lugar la separación. El pecado nos aparta de ti, de nuestra comunión contigo. El pecado, Señor, pone división en nuestros hogares. El pecado nos hace individualistas. Hemos visto que el pecado también, Señor, trae la autojustificación, perjudicando a otros. El pecado hace que no reconozcamos nuestros errores y culpemos de todo a los demás. Y el pecado nos imposibilita arrepentirnos. Señor,
Pero gloria a ti, que Cristo Jesús vino, Señor, para deshacer las obras de Satanás. Cristo Jesús vino, Señor, para reconciliarnos contigo y con nuestro prójimo por su muerte en la cruz del Calvario. Cristo Jesús vino, precioso Señor, para hacernos comprender que somos culpables, para asumir nuestra culpa y de rodillas para arrepentirnos. Gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Bendice a tu pueblo, Señor. Gracias por la reflexión de tu palabra. En el nombre glorioso de Cristo Jesús oramos. Amén.